La paz de Eternia es rota por Skeletor Garra Diabólica. Desde otra dimensión llega Huracán Hordak, con su brazo mecánico y sus 3 artilugios giratorios. Por fin nos encontramos. He-Man Puño Boleador lo impedirá. Con sus nuevos poderes, separa a los contrincantes. He-Man Puño Boleador, Skeletor Garra Diabólica y Huracán Hordak, nuevos Masters de Mattel. Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un vídeo unboxing más. En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el vídeo intro, les voy a hablar de una versión de He-Man, una versión muy querida por los coleccionistas de nombre Fly Fish He-Man, o lo que vendría a ser Puño Boleador He-Man. De verdad que es una figura de acción realmente genial, una de las variantes de nuestro personaje favorito, de nuestro héroe favorito de los amos del universo, que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. De verdad que estoy muy contento con esta versión de He-Man, ya que no la tuve nunca de pequeño. Tengo la versión vintage ahora, ya de mayor la pude adquirir en un buen lote vintage. Tengo la versión de Motu Classic, que la tengo empaquetada todavía. Pero sí es verdad que esta versión de Motu Origin, sin lugar a dudas, me ha dejado fascinado. La verdad que la figura vale la pena, incluso les animaría a que se hicieran con 2 unidades, una para disfrutar, para abrir, disfrutar de la figura y de todo lo que trae, y la otra pues evidentemente para coleccionar en blister. Sin lugar a dudas, de verdad muy emocionado. Ya tenía muchas ganas de hacer un vídeo, de verdad que por motivos ajenos a mi voluntad, por la falta de tiempo libre y demás, me ha sido imposible hacer vídeos anteriormente. Quiero aprovechar y pedirles disculpas a todas esas personas, a todos esos fans del búnker de Recoil que han estado preguntándome por cuándo iba a subir más vídeos y demás. De verdad les agradezco muchísimo el apoyo y eso me motiva para sacar tiempo libre donde no hay, para poder hacer un video unboxing y así disfrutar con ustedes de estas maravillosas figuras de acción de Masters of the Universe Origin. Decir que estas figuras aquí en Tenerife las puedes conseguir en la tienda Dagobah, esa tienda especializada genial que se encuentra en La Laguna, y la tienda maravillosa, sponsor oficial del búnker de Recoil, que se encuentra en el Centro Comercial Concordia, aquí en Taco, de nombre Comic Revolution. Quiero aprovechar y mandarle un fuerte abrazo y saludo al amigo Cristian, que siempre está ahí pendiente apoyando el canal. Y bueno, queridos amigos, poco más que añadir, vamos a disfrutar de esta maravillosa versión de He-Man. Vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, la figura de He-Man Puño Boleador es realmente brutal. Recuerden que es la versión de Masters of the Universe Origin. Esta versión deluxe consta pues evidentemente de la figura propiamente dicha, un cómic nuevo, diferentes accesorios, tenemos una cabeza opcional realmente genial, que recordemos que es exactamente la misma a la versión de la PowerCon, donde veíamos a ese He-Man con Battle Cat, con efectos de combate, esos 3 pequeños dragones y efectos de sangre por primera vez implementados, ¿no? En esta línea de Masters of the Universe. Dicho esto, la verdad que el blister es precioso. Como dije al principio, les animo a que se hagan no con 1, sino con 2 figuras, porque estas figuras son realmente preciosas, tanto fuera como dentro del blister. Esta más en concreto porque evidentemente nos muestra lo que vendría a ser todos los accesorios, y como ven, el efecto cromado está muy bien implementado y logrado. Pues como ven, el arte es precioso. Vemos aquí a He-Man, el arte es maravilloso, de verdad que llama poderosamente la atención cuando los ves en las jugueterías y tiendas especializadas en exposición. Vamos a darle la vuelta y aquí se nos viene un arte realmente precioso. Evidentemente vemos aquí lo que vendría a ser el combate lo que vendría a ser en ese mega playset de Eternia. Vemos a He-Man Puño Boleador con su amigo Bossman, Fisto y la figura de Cyclone, que posiblemente la tengamos a lo largo de este año. Los Action Feature, como pueden ver, evidentemente son varios, porque recuerden que esta figura tiene ese elemento de que lucha con el escudo, con las bolas, evidentemente con lo que vendría a ser el arma esa de Puño Boleador,
y tenemos aquí una serie de accesorios donde nos muestra que los podemos guardar en la espalda. Recuerden que pertenece a la Wave, donde viene Sorceress, viene Skeletor, garras diabólicas, es decir que en cualquier momento llegará aquí a las tiendas. Estoy esperando a que me avisen, no corre prisa, pero evidentemente la distribución, teniendo en cuenta cómo está la situación a nivel mundial con el tema logístico y las huelgas de transporte, evidentemente tardará un poquito más. Vemos también lo que vendría a ser el amigo Busoff, Strato versión minicomic y el amigo Jigsaw. Como ven, esta Wave es realmente espectacular. De verdad que el arte propiamente dicho de la figura es maravilloso, o sea, me encanta. Recuerden que con el otro arte del Skeletor garras diabólicas podemos hacer junto con él, los pones así en horizontal los dos juntos y creamos un super diorama donde los vemos luchando por lo que vendría a ser el castillo o lo que vendría a ser Eternia, ¿no? De verdad, realmente genial. Pues dicho esto, queridos amigos, yo creo que poco más que añadir y yo creo que vamos a disfrutar de esta figura y vamos a sacarla del blister. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya he sacado al amigo He-Man Puño Boleador de su blister. Decir que me ha sorprendido gratamente porque la verdad que la primera impresión es muy buena. Recordemos que viene con los accesorios típicos de este personaje, haciendo locución y un gran homenaje a la versión vintage que tengo aquí detrás, del cual al final del vídeo haremos una comparativa. Vamos a empezar con lo que vendría a ser uno de los accesorios, lo que vendría a ser las bolas giratorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me resulta un accesorio súper curioso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por el lado, por uno de los lados vemos que tiene una de las bolas, pues evidentemente con relleno para que haga peso, con lo cual siempre estará girando en torno a lo que vendría a ser la que más pesa, lógicamente, ¿no? Y como ven, es realmente bonita. Vamos a compararla con la versión vintage. Evidentemente es un poco más grande, algo realmente curioso. Ahora les comentaré por qué. Como ven, prácticamente la versión Origin es un poco más larga y la versión vintage, pues evidentemente, pues sin desmerecer, por supuesto, tenemos aquí la comparativa y está claro que, bueno, los desgastes de los años, ¿no? Ya el efecto cromado pues no es el mismo, pero bueno, todavía se conserva y como ven prácticamente sirve tanto para la versión vintage como la versión Moto Origin, totalmente compatible. Vamos a ponerlos por aquí. Me gustaría también hacer una comparativa, por supuesto, de lo que vendría a ser el escudo. Como ven, la versión, esto bajo mi humilde punto de vista yo creo que ha sido un gran fallo por parte de Mattel. Yo supongo que será pues un poco para ahorrar costes de fabricación, ¿no? Como ven, la versión vintage con respecto a la versión de Moto Origin le gana por goleada porque evidentemente es mucho más grande y protege más a lo que vendría a ser a He-Man a la hora de entrar en combate, ¿no? La versión Origin es pequeña, es básicamente igual a la vintage, solo que le han reducido el tamaño, yo diría que a un 75% con respecto a esta, ¿no? De verdad, aún así está muy bien, como ven, y no va a desmerecer ni va a defraudar a nadie, sino simplemente el detalle que evidentemente es mucho más pequeño. Ponemos por aquí, decir que nos viene también la típica espada de He-Man, que está genial, nunca sobran porque evidentemente si independientemente que no se la puedes poner evidentemente a He-Man y tal, siempre la tenemos pues evidentemente como fondillo para otra figura, yo que sé, para otro máster que te guste o simplemente para tenerlo para un futuro custom, ¿no? Tenemos también lo que vendría a ser una mano izquierda también compatible, maravillosa, pues evidentemente pues para tener más opciones a la hora de poner nuestra figura en poses de combate. Y lo que es para mí el accesorio estrella, esta cabeza opcional, queridos amigos, es realmente genial, una de las mejores hasta el momento en lo que a Master of the Universe Origin se refiere, ¿no? Esta cabeza refleja lo que vendría a ser a He-Man en pleno combate, ¿no? Esa expresión facial
es espectacular. Miren los detalles también de los dientes. De verdad yo creo que es una maravillosa cabeza que a título personal esta es la que voy a usar para esta versión de He-Man Puño Volador, y esta se la pondré al Battle Armor He-Man. Vamos a poner por aquí y vamos a centrarnos a lo que vendría a ser la figura propiamente dicha. Como ven, en lo que a articulaciones se refiere, poco o nada puedo decir, son las típicas a las que nos tiene acostumbrados los chicos de Mattel dentro de la línea de Masters of the Universe Origin. Como ven, el cromado es maravilloso, bonito, llama la atención poderosamente y los colores son preciosos. El rojo, lo que vendría a ser en el ceñidor de combate, lo que vendría a ser en las pulseras de combate, la armadura propiamente dicha con lo que vendría a ser la H de héroe o de He-Man, como quieran llamarla. Y el detalle maravilloso es lo que vendría a ser el efecto de las botas blancas como la vintage, que llama poderosamente la atención, y como bien saben, el color blanco combina con todo y queda muy bien. Tengo que decir que el Action Feature está muy bien, como ven, se mueve espectacularmente para hacer lo que vendría a ser sus combates, o sea, para jugar evidentemente, mola bastante. Como ven, por la parte de atrás pues tenemos el accesorio donde podemos acoplar, a ver cómo lo puse antes, sí, si no me equivoco, ahí lo tenemos, podemos ponerlo así, es una de las formas que podemos usar para guardar nuestra arma. Si queremos usar la espada, por ejemplo, la quitamos, ahí está, y tenemos aquí lo que vendría a ser la cabeza. Decir que no sé si es que ha sido fallo de fabricación, pero bueno, la cabeza, como bien pueden ver, está un poquito suelta, algo que no me disgusta porque evidentemente yo creo que tiene su razón de ser, porque si se dan cuenta, la cabeza gira según hacemos el Action Feature de la figura. No obstante, vamos a probar, se la quitamos, le ponemos la otra cabeza opcional y como ven, queda realmente genial. Decir que yo creo que es la cabeza, ahora voy a intentarlo otra vez. Como ven, ahora sí la cabeza queda súper bien fijada. Yo creo que es la otra cabeza que viene un poquito floja. Vamos a probar de nuevo. Sacamos por aquí. Y bueno, yo creo que es la cabeza que viene un poquito más floja. Nada grave en lo que a esta figura se refiere. No obstante, se la voy a quitar ya y voy a poner la otra cabeza opcional, que es genial y me encanta, y yo creo que es la mejor opción para este personaje. Le da un plus maravilloso más si cabe. Mención especial pues evidentemente a lo que vendría a ser todo lo que es el cromado de la figura en su conjunto. Maravilloso, y de verdad vamos a disfrutar muchísimo de esta figura. Vamos a ponerle sus accesorios, vamos a ponerle el escudo, ahí está puesto, vamos a ponerle su arma característica, ahí está, maravilloso. Y bueno, yo creo que, a ver, quería intentar aquí a ver si se puede poner la espada, pero bueno, de aquella manera no se pone. No obstante, aquí tenemos a He-Man Puño Volador, como ven, luchando, y mola bastante como hace el efecto de la bola girando. De verdad, realmente genial. Decir que evidentemente podemos subir o bajar los brazos y lo podemos poner al gusto del usuario, y como ven, mola bastante. Qué maravilla, de verdad, disfrutando a tope. La verdad que Mattel está haciendo un gran trabajo, y quiero aprovechar y decir que este 2022 se viene con todo. Evidentemente, si son asiduos a las novedades de Masters of the Universe, sabrán de sobra que tendremos un 2022 realmente espectacular. En la medida de lo posible, cuando pueda, estoy pendiente de hacer un vídeo comentando todas las novedades que fueron mostradas hace cosa de unos pocos días atrás. Evidentemente, por los motivos que dije al principio, me fue imposible. Quería hacer un vídeo reacción sobre todas estas novedades y ver los pros y los contras de dichas figuras, pero vamos, me ha sido imposible, pero no obstante lo tengo pendiente de hacer. Pues aquí tenemos al He-Man Puño Volador. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a hablar pues evidentemente de lo que vendría a ser el cómic. Recuerden que la versión europea viene sin textos, ¿no? Aquí vemos la portada, vemos a los Horda Troopers y vemos mucha calidad. No quiero hacer spoiler, vamos a verlo así un poquito por encima, las primeras páginas nada más. Me parece genial, vienen los Horda Troopers, tenemos a Hordak, vemos a Grislord,
En fin, la verdad que el cómic está muy bien y como ven representa lo que vendría a ser la Wave en la cual está integrada esta figura de acción. Y por supuesto algo que siempre he admirado de Mattel, que nos incita, ¿no? Nos trae estas pequeñas instrucciones donde vemos las piezas que podemos quitar de la figura en cuestión. La verdad que chapó en ese sentido por Mattel. Y bueno amigos, yo creo que para ir terminando vamos a hacer la comparativa. Vamos a poner la versión vintage de dicho personaje. Y lo tenemos aquí, vamos a poner los accesorios extras por aquí. Y aquí tenemos al He-Man. Ahí está. Vamos a ver si se mantienen de pie. Va a estar un poquito complicado, pero bueno. Aquí podemos verlos, a ver, ahí está. Como ven, queridos amigos, está claro que la versión vintage es realmente maravillosa. La versión Origin, pues evidentemente tiene un tono de piel más claro, ¿no? Un tono de piel totalmente diferente con respecto a la versión vintage. De hecho, la versión vintage tiene un color de piel más creíble con respecto a la versión Origin. En todo caso, queridos amigos, yo creo que es un grandísimo homenaje y Mattel ha hecho un gran trabajo tanto en la versión vintage, por supuesto, como en la versión Moto Origin, más teniendo en cuenta que esta figura la puedes obtener en tu tienda especializada o juguetería. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, la versión de Masters of the Universe Origin He-Man Puño Boleador con su versión vintage, y de verdad, sin lugar a dudas, una figura que realmente les animo a adquirir. Pues aquí lo tenemos, al amigo He-Man Puño Boleador. Creo que va a ser del agrado de todos ustedes, de verdad les animo a que se hagan con dicha figura, incluso como dije anteriormente con dos, porque yo creo que la figura lo merece. Pues nada amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado el vídeo, darle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. ¿Anexarían al amigo He-Man Puño Boleador a la colección de ustedes? Déjenmelo en los comentarios y de verdad, como suelo decir, disfruten de sus colecciones y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Chao, chao y gracias por el apoyo.